Bienvenidos a este encuentro que tenemos entre nosotros de comunión y con el Señor. Nos disponemos en esta hora a recibir de la palabra de Dios las enseñanzas que prueban nuestra vida, que nos prueba a nosotros mismos en qué grado, en qué magnitud queremos obedecer al Señor. Prueba nuestra forma en que le ponemos atención al Señor. Yo siempre he dicho, hermanos, que aunque Dios es soberano, y es así, yo creo que Dios es soberano, y yo creo que Dios puede manifestarse como Él quiera, cuando Él quiera, a quien Él quiera, en la forma en que Él quiera. Yo sé también que la forma en que Dios se comunica objetivamente con todos es a través de su palabra. De modo que si yo no voy a la fuente que me conecta con Dios, usted puede decir, Dios me dijo o Dios me mostró, pero si no es a través de la fuente que me conecta con Él, eso es subjetivo. No es algo que Dios está enseñando, por lo menos para todos. Para una iglesia local como esta, lo evidente, lo que es objetivo para todos, es que Dios nos hable a través de su palabra. Porque la palabra, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿verdad? En el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios, y era con Dios, ¿sí? Esa palabra que está escrita, que es el Logos, esa palabra tiene un mensaje. Ese mensaje es el rema, es ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Por eso nosotros tenemos que ir a la fuente. Y hoy, en esta mañana, vamos a ir a la fuente. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a estar allí un rato, estos minutos. Y tanto los que estamos acá presentes como los que están conectados a través de nuestras redes pueden seguir la vivencia que nuestro Señor Jesucristo, en una experiencia marcada con sus discípulos, le enseñó acerca de una práctica que usted y yo debemos repetir, debemos tomar como ejemplo, debemos practicarla en nuestra vida, no solamente nuestra vida como cristianos, pero es evidente que allá apunta nuestro ser. Evangelio de Juan, capítulo 6, y usted me va a seguir en una lectura silenciosa del 60 al 68, versículos 60 al 68. Yo estoy haciéndome un trabajo de autoenseñanza a mí mismo, de tratar de hablar un poquito menos rápido de lo que comúnmente hablo, sobre todo al momento de darles las citas bíblicas, ¿sí? Pero cuando usted sienta que yo voy muy rápido, levante la mano y me pide repetir la cita, sobre todo en relación a la cita. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, hermano, que usted vea en su Biblia la cita que yo estoy dando. Porque aprendemos así, es la cita que el predicador, que el que está hablando, que el pastor, que el maestro está dando, yo la cotejo con la Biblia que está en mis manos. Así hacían los hermanos de Berea en Hechos 17. Los hermanos cuando terminaban de escuchar a un predicador, ellos se reunían y repasaban el estudio, el mensaje que ese predicador había dado para ver si estaba en la palabra, para ver si era de la palabra. Eso es lo que hay que estar pendiente. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 60 al 68. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y eso
perdón, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Padre, en esta hora, Señor, encomendamos, Señor, tu palabra para que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos ilustre y para que nos lleve a cumplir lo que tú vas a decirnos en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Pensar en esta historia que el Señor Jesús está teniendo esta experiencia con sus discípulos, reunidos, siempre Él hablándoles, enseñándoles. Y Él estaba hablando, acuérdense que habían pasado 2 milagros cercanos en el mismo capítulo 6, desde el primer versículo. Se había multiplicado los panes y los 2 peces y el Señor alimentó a más de 5,000 personas y lo hizo en 2 oportunidades. Eso hizo que muchas personas fueran atraídas por ese milagro que el Señor había hecho en medio de una multitud de gente. Uno siempre es muy curioso a las cosas que suceden que uno no las entiende o que comúnmente uno no las ve. Esta gente no escapaba de eso y al ver la manifestación del poder de Jesucristo, al darle comida de naturaleza, de una naturaleza muy pequeña, ¿verdad? Porque no alcanzaban físicamente los panes y los peces y era demasiada gente. Y el Señor le dio comida y multiplicó esa comida, le dio comida a 5,000 personas. Pero no solamente eso sucede, sino que esa experiencia de milagro atrajo muchas personas a oír. Y el Señor siempre le estaba enseñando a los discípulos, a la gente que le seguía. La gente que le seguía eran discípulos del Señor. El que le seguía siempre, no el que iba como cuando uno va a un concierto que vino la primera vez alguien, uno fue, se sentó, aplaudió y se regresó. No. La gente que seguía a Jesús se movía por las mismas ciudades donde Jesús iba. Esas personas que seguían a Jesús de esa manera, esas personas eran llamadas discípulos. Porque imagínense trasladarse de una ciudad a otra sin tener la seguridad de dónde voy a dormir o qué voy a comer. Estas 5,000 personas que fueron alimentadas por el Señor, evidentemente todas no fueron con el Señor, pero muchas de ellas le seguían. Solamente a ellos, a esos que le seguían de un lugar a otro, era parte de ese cuerpo de discípulos que el Señor tenía bastante gente. Es parte de ese cuerpo de hombres y mujeres que el Señor mandó de 2 en 2 a evangelizar. 70 dice la palabra que los envió, les encomendó esa tarea. Pero me llama la atención que cuando el Señor empieza, porque es que fíjense, de una manera muy particular, de una manera muy general, a veces somos muy abruptos, como el apóstol Pedro, ¿no? Siendo discípulo, era el primero en responder, era el primero en levantarse, era el primero en actuar, siempre era el primero, tenía un impulso que lo caracterizaba. Muchos de nosotros tenemos ese impulso, pero no razonamos bien, espiritualmente hablando, no razonamos bien las causas y las consecuencias de ese impulso. Y somos llevados a veces por un camino que no conocemos, pero que todos están transitando. Y soy llevado por allí sin saber ni por qué ni para qué. Estos discípulos fueron cautivados por esa experiencia sobrenatural que habían vivido y que estaban viviendo con el Señor cuando sanaba a la gente, cuando limpiaba la lepra de los cuerpos de las personas, cuando sanaba manos secas, cuando echaba fuera espíritus inmundos. Eso era atrayente, pero no era suficiente para convertirme en un verdadero discípulo del Señor. Cuando Él comienza a hablar acerca de temas más responsables, de mayor responsabilidad en nuestra carga como cristianos, como discípulos de Él,
Porque no solamente vamos a ver al chico bueno de la película, no solamente vamos a ver al protagonista que es bastante portentoso en algo, no solamente estamos aplaudiendo a la celebridad que está haciendo algo bueno, sí, pero eso no lo es todo. ¿Qué sucede con este grupo de discípulos cuando el Señor empieza a enseñar, por ejemplo, acerca del pan de vida? Cuando el Señor, antes del versículo 60, allí mismo en el capítulo 6, comienza a enseñarles acerca de la determinación de aquel que tiene hambre y que sería saciado solamente por el cuerpo de Jesucristo. Al ver solamente la idea de que, por ejemplo, en el versículo 40, el Señor está hablando de la voluntad del Padre, y de que solo aquel que hace la voluntad del Padre es el que tiene vida eterna. Eso rompe los esquemas de nuestra vida porque estamos acostumbrados a hacer lo que a nosotros se nos pega a nuestra real voluntad. O sea, es el yo de mi vida que decide para dónde voy cuando voy. Cuando se me habla de que ahora yo no soy el que voy a tomar las riendas de mis decisiones, sino que es Cristo en mí, no entiendo aquello que dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la creencia de la fe del Hijo de Dios. Por eso el Señor les está enseñando algo menos general, más específico, más particular, que tiene ya que ver, ya entra en juego lo que es la voluntad del ser humano. ¿A quién rendimos nuestra voluntad? Pero yo no puedo decir, no puedo describir cómo va a ser mi relación con Dios si yo no tengo fe. Al final, la fe es la que determina mi relación con Dios. ¿Por qué la fe? Porque el Señor le dijo a sus discípulos, sobre todo a Tomás, recuerde que Tomás, cuando Jesús muere y resucita, y están las personas hablando de que posiblemente Jesús resucitó, Tomás dice: yo no lo creo. Y se atreve a afirmar que hasta que él no lo vea con sus propios ojos, ni meta su dedo en las llagas, en las heridas del Señor, él no va a creer. Cuando finalmente Jesús le cumple ese ideal a Tomás y se presenta delante de él y le permite no solamente verlo, sino meter su dedo en las heridas, Jesús le dice: eres bienaventurado, Tomás, porque lo has hecho. Pero serán más bienaventurados las generaciones que vienen, que no van a poder ver con sus ojos esto, pero van a creer. Considérese usted si cree en el Señor, si cree en la muerte del Señor y si cree en la resurrección del Señor, considérese usted más bienaventurado que Tomás. Pero para llegar a eso, yo debo tener una fuerte convicción. ¿Cómo dice el apóstol que escribió en Hebreos definiendo lo que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es solamente esperar que viene algo anhelado por mí, es tener la convicción de que hay algo que yo no veo, que ya está trabajando por eso. Y es la gran pregunta a la que se enfrentan los discípulos del Señor, porque ustedes escucharon en la narrativa que ya muchos de esos discípulos que les conversé al principio, que habían estado con el Señor, que habían experimentado los milagros que Él había hecho, que habían comido de ese pan que el Señor multiplicó y de esos peces, muchos de esos discípulos, al empezar a escuchar las enseñanzas ya personalizadas del Señor, no podían, se atragantaron. No podían seguirle porque era muy duro oírlo. Decía entre ellos los discípulos. Cuando aquí habla de discípulos no está hablando de los 12 exclusivamente. Por eso le definía al principio quiénes se llamaban los discípulos. ¿A quiénes se le llamaban los discípulos? A los que seguían a Jesús, pero que iban con él de ciudad en ciudad, que eran muchos. No eran solamente los 12 más conocidos que nos da la lista, que luego se convirtieron en apóstoles. No, eran muchos más. Ya de por sí tenemos una idea
de una cantidad mínima de discípulos, porque también les dije que el Señor encomendó a 70 de sus discípulos a ir a las ciudades de dos en dos. Entonces mínimo eran 70, pero estoy seguro de que eran más. De ese grupo, dice la palabra, que ellos empezaban a murmurar escuchando las enseñanzas de Jesús y empezaban a decir, dura es esta palabra, no la puedo cumplir. Ya Jesús se estaba metiendo en algo íntimo, la voluntad. Porque a nosotros cuando nos llega a lo íntimo es donde ponemos en cuestionamiento las enseñanzas del Señor. No estamos dispuestos a obedecer al Señor en la intimidad de mi comportamiento. Es muy fácil aquí predicar y es muy fácil allí escuchar acerca de amar al prójimo. Pero cuando yo le digo a usted que usted tiene que amar a la yerna, que usted tiene que amar al suegro, que usted tiene que amar a la suegra, que usted tiene que amar al vecino que se portó mal con usted. Cuando yo le digo a usted que usted tiene que amar a su hermano que se está portando mal con usted, ahí toca la fibra emocional y ahí es donde digo, no, aquí no me conviene. Aquí esto es una dura palabra y me voy. Porque no me gusta esa palabra. Porque me tocó en algo emotivo, me tocó en una fibra, en un nervio que está expuesto. Y para mí es demasiado duro obedecer porque tengo que inclinar la cabeza, tengo que humillarme. No entiendo ese texto del Señor cuando me enseña que mejor es humillarse delante de Él que ser humillado por Él. No lo entiendo. Y de repente lo entiendo, pero no lo quiero aceptar porque es que mi esposo me hirió mucho, mi esposa me hirió mucho, fulano me hirió mucho, no puedo aceptarlo. Y entro en negación. Por entrar en negación, muchos de los discípulos empezaron a desertar, dejaron de ser seguidores, ya no iban con Jesús a todos lados. Y por supuesto Jesús se da cuenta, no solamente porque conocía los corazones, sino porque cuando usted tiene 70 personas y le faltan 10, eso se hace notorio. Y luego sigue caminando y le faltan 10 más, pues eso sigue siendo notorio. Y todo el trayecto de la vida ministerial de Jesús durante 3 días, Jesús fue perdiendo gente. A la final se quedó con los 12. Pero llegado el momento de la hora cero, de esos 12 escoge a 3. Acompáñeme, vamos a orar, le dice. Y van a orar. Y el Señor deja a esos 3 y se va él en intimidad. Y esos 3 quedan allí orando. Bueno, no quedaron orando, quedaron durmiendo. Cuando viene la gente a arrestar al Señor, imagínense la multitud que seguía al Señor, la multitud que fue desertando por escuchar las palabras del Señor. Al final queda con 12, de esos 12 escoge a 3, pero cuando es ya preso, es hecho cautivo a manos de los alguaciles de los fariseos, el Señor queda solo. Saque su cuenta. Porque era duro seguir al Señor. Era duro. Era duro escuchar y pretender creer que yo podía hacer lo que el Señor estaba enseñando. Para eso hay que tener una fuerte convicción de lo que no veo. Porque en el caso de los discípulos veían al Señor, pero usted y yo no lo estamos viendo. ¿Cómo me aseguro que Él es el que me está ayudando? Si no lo siento. Nosotros somos seres almáticos. Nosotros creemos que el poder de Dios se siente con nuestros sentidos. Nosotros creemos que el Señor de Dios se siente cuando nos caemos, cuando hablamos en lengua o cuando se nos paran los pelos. Pero eso tiene que ver con los sentidos humanos. ¿Sabe lo que significa eso de los sentidos? Tiene que ver con mi vista, tiene que ver con mi oído, tiene que ver con mi tacto, tiene que ver con mi gusto, tiene que ver con mi olfato. Y si mi tacto no siente que los pelitos se pararon, entonces yo digo, ahí no hay poder de Dios. Pero ¿quién dijo que Dios es emotivo? Dios no habla, no actúa a través de la sensibilidad humana. Él obra y punto. En un momento le dijo al profeta, bien sea en una tormenta, en un viento recio o en un silbo apacible, yo puedo estar allí. O sea, ninguna de las dos cosas significa que yo no estoy allí.
Puede ser que se manifieste una tormenta, un ciclón supuestamente espiritual, y también puede ser que Dios no esté allí acompañando esa supuesta tormenta espiritual. Eso que muchas veces nosotros queremos llamarle avivamiento. ¿Ve? Porque aplaudimos. Y mientras más personas se suman al aplauso, yo digo, aquí hay un avivamiento. Ese es el ciclón que le hablaba el Señor al profeta. Puede ser que en ese ciclón yo esté, pero también puede ser que en ese ciclón yo no esté. Estas son las emociones humanas. Estoy aplaudiendo y me estoy moviendo, y mientras más aplaudo y más grito, amén, más creo que allí está el Señor, y eso no es evidencia que allí está el Señor. Pero tampoco es evidencia que allí está el Señor cuando no siento nada. Puede ser que al no sentir nada y haber una calma absoluta de sentimiento, allí se esté manifestando Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué necesito para saber que Dios está allí? Una fuerte convicción. Necesito creer, aunque no vea, que Él está obrando, como dice el escritor de una canción. Aunque no esté viendo que tú estás obrando, yo sé que estás allí obrando. Y será para mi beneficio, porque mi convicción me lleva a Romanos, que me dice, todas las cosas les ayudan a bien a los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Se da cuenta? No necesito mis emociones, aunque no me puedo separar de ellas. Son dos cosas distintas que yo quiero aclarar. El hecho que yo diga que no necesito mis emociones no quiere decir que yo me puedo despegar de mis emociones. No, no puedo. Tenga 15 o tenga 55 años, no puedo despegarme de mis emociones. El apóstol Pablo habla de la tricotomía del ser humano. Somos cuerpo, alma y espíritu. Esa alma está allí adentro, vamos a sentir. Es posible que yo llore en un momento donde sienta que Dios se manifestó. Es posible, sí. Es muy natural. Lo que estoy diciendo es que eso no es requisito. Yo no necesito decir que tengo que llorar para saber que Dios está obrando. Yo tengo que decir es que tengo la convicción que la palabra dice que Él me ayuda, me sostiene y me fortalece. Aunque me sienta cansado, aunque me sienta abandonado. Y recuerdo que la palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. De mi vida destruida o próspera, no le puedo echar la culpa a nadie. Por algo Dios en su infinita sabiduría sabe por qué me está ocurriendo lo que me está ocurriendo. Puede ser que estés siendo muy próspero en medio de la desobediencia. Esa prosperidad no viene de Dios. Esa prosperidad no va a durar mucho. Por eso el salmista dice, no te impacientes a causa del maligno y de su prosperidad. Pero nos impacientamos y nos comparamos cuando nuestros sentidos, ¿ves? Nuestros ojos ven a alguien que está prosperando, tiene plata, montó un negocio, está haciendo esto, no sé qué, viaja. Y dígame, ahora las fotos dan, bueno, las fotos hablan de realidades imaginarias. Me coloco allí delante de un carro nuevecito y me tomo una selfie y pasa como que si tuviera una foto. Digo, pasa como si tuviera dinero, tuviera ese carro. ¿Ah? Me voy a... Yo no sé cuánto les pasa, pero yo sé qué pasa. ¿Recibió usted los poquitos de aguinaldo que le llegó? ¿Verdad? Y usted dice, yo tengo que comerme esos aguinaldos en algo que sea algo que no me coma. Y decide ir a un establecimiento distinto, bien bonito, ¿verdad? Y se toma una foto y la publica. Los que vemos la foto decimos, pero el hermano tiene plata, mira dónde anda. Pero la realidad es otra, la realidad es que usted es un pobre limpio. Lo que pasa es que recibió un poquito de aguinaldo y entonces se está comiendo ese aguinaldo en esa hamburguesa. ¿Ah? Pero la foto transmite algo que nuestros ojos nos hace ver así como, wow, pero está prosperando. Míralo, ¿quién dijera? ¿Ah? El pastor mandó a pintar el carro, mira quién diera eso. ¿Ah? Ajá, está millonario. Yo no necesito de mis sentidos para saber que estoy prosperando, porque la prosperidad no es indicativo de que hay una buena relación espiritual con Dios. Muy posiblemente
puede hacer que Dios en este momento esté haciéndome cosechar frutos de una buena siembra que realice. Pero eso no es un requisito. Como también puede darse el caso que yo esté malversando fondos. ¿Quién sabe de dónde saldrá eso? O quién sabe qué montaje estaré haciendo en las fotos para querer hacer aparentar como que me está yendo bien. Y el salmista nos aclara: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de ellos. Pero somos envidiosos porque entra por aquí. La envidia entra por aquí. Y me pongo a ver, ¡ay! ¿Viste a este? Anda viajando. Pero ¿de dónde saldrá tanto dinero? Me convierto en un envidioso de una realidad que yo no conozco. Usted lo que necesita saber de su relación con Dios es que usted tiene una fuerte convicción. Usted cree que la palabra de Dios es vigente y se aplica a su vida y a mi vida. En el versículo 60 nos da la escritura, nos da la idea de saber. Dice que al oírlos, muchos de sus discípulos decían: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? En la versión Nueva Traducción Viviente lo dice así, el mismo texto. Lo dice así: muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo alguien puede aceptarlo? Las enseñanzas de Jesús requieren un estudio profundo, pero no de lo externo, es de mi interior. Muchas veces buscamos, yo le decía ayer en la conferencia que teníamos, en el conversatorio que teníamos los esposos, que nos olvidáramos de que la esposa no estaba escuchando. Porque en la relación matrimonial siempre estamos pendientes de que cuando decimos, usted tiene que hacer esto, entonces nos recordamos que la esposa, o viceversa, si la esposa lo está escuchando, ella recuerda, el esposo no lo hace, entonces yo no lo voy a hacer. Empezamos a argumentar, así como dice aquel que no sabe utilizar, no sabe gestionar, no sabe organizar sus sentimientos, y le grita a la esposa, o la esposa le grita al esposo, y va a pedir perdón. Y le dice, mi amor, perdóname porque te grité, pero es que tú me sacaste de quicio. O sea, ¿eso es un verdadero perdón? O sea, perdóname, pero tú me sacaste de quicio, por eso lo hice y lo voy a volver a hacer. El pedir perdón en una relación implica que no importa lo que tú hayas hecho, yo no supe gestionar mis emociones y lo hice así, pero no depende de lo que tú hayas hecho. Fui yo el que fui incapaz de controlarme. Te golpeé, ay, perdóname que te golpeé, pero es que te lo merecía. O sea, ahí no, algo está pasando allí, ahí no hay realmente un arrepentimiento genuino. Ahí no hay de parte del esposo o de la esposa un arrepentimiento verdadero. Y así somos nosotros. Cuando escuchamos del Señor, cuando escuchamos la palabra del Señor, utilizamos esa gráfica que por mucho tiempo hemos escuchado. Alzamos nuestro paraguas. Y que las gotas le caigan a los demás. Si ellos no tienen paraguas, pues van a beber. Y cuando estamos hablando de los esposos, de las esposas, de los hijos, comienzan las miradas así. ¿Viste? Cuando estamos hablando y se dijo algo así y un hermano sabe de otro algo, lo mira así. O sea, no es para mí. Lo que están diciendo no es para mí, es para otro. Porque yo conozco la debilidad de ese otro. Conozco dónde está el fracaso de ese otro. Entonces, yo direcciono la enseñanza y digo, no es para mí, es para él. No es para mí, es para ella. Nunca es para mí. Nunca. Me decía alguien hace unos días atrás, pastor, usted dio una predicación una vez, hace unos meses, que yo dije, ay, alguien le contó algo al pastor que me está tirando toda la predicación a mí. No puedo creer, le dijeron al pastor, pero, y entonces se puso a pensar, ¿quién le había dicho al pastor algo de esa persona que ella está asumiendo que la predicación desde aquí fue contra ella? O sea, contra esa persona. No, yo no necesito aquí pararme a gritar sus vidas
la sepa o no la sepa, no. Aquí hablamos de las verdades de la palabra, así como el Señor empezó a hablarle de las verdades de la palabra. Por eso le decía, mucha gente veía cómo Dios alimentaba, veía cómo Dios sanaba a través de Jesucristo, veía cómo Jesús hacía esos portentosos milagros. Pero cuando empezaron a escuchar la palabra de Dios que iba directamente a los corazones, entonces ya va, me voy, no lo puedo soportar. Duro, no lo puedo tragar, no lo puedo comprender, dice la versión Nueva Traducción Viviente. Las enseñanzas de Jesús requieren que nosotros conozcamos profundamente la realidad de nuestra vida, porque nos pone en un espejo y para eso tenemos que tener la convicción de que es el Señor el que me está hablando a mí. Mi convicción debe ser fuerte al respecto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29, la versión Dios habla hoy, dice así: Jesús le contestó, qué equivocados están por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Por no conocer las Escrituras es que nos equivocamos al respecto de nuestra vida y nos equivocamos al respecto del Señor. Creemos seguir al Señor y por eso hay que tener cuidado con los tipos de evangelismo que predicamos, con la teología que predicamos. La teología de la prosperidad no es solamente atenta con la integridad de la gracia, la fe, esa gracia gratuita. La teología materialista que nos pone lo material primero y pone las obras de primero. Así el Señor obró y obró, resucitó, dio de comer, sanó, sacó la teología para el pobre y la gente le seguía. Pero cuando empezó a enseñar teología pura acerca de Dios, cómo acercarse a Dios, esos que fueron conquistados con el pan, con la cura de una herida, la cura de una enfermedad, entonces empezaron a retroceder. Ya no les gustaba mucho la cosa. Ya aquí no me están dando comida, ya no estamos saliendo a repartir arepas, ya no estamos llevándole esto a fulano, ya no me gusta. Las iglesias no son fuertes por lo que llevan. Las iglesias son fuertes por lo que aprenden del Señor a través de su palabra. Sí está bien que obremos, claro que sí. Sí está bien que le llevemos alimento a las personas que no lo tienen. Sí está bien que vayamos a los hospitales. No estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que ese no es el fuerte que nos hace acercarnos al Señor. Y el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿queréis acaso vosotros ir detrás de ellos? Y les da la libertad. Dentro de lo que está pasando, todo el mundo está murmurando y diciendo, esto es duro de practicar. Jesús le dijo con esa pregunta, ustedes son libres de irse si creen que esto es duro, porque el evangelio es para los valientes, no para los cobardes. El cobarde no es aquel que solamente tiene miedo, el cobarde es aquel que no asume la responsabilidad del cambio de su vida, porque tiene miedo, pero no asume la responsabilidad. Así como el valiente no es aquel que no tiene miedo. No, ese no es el valiente. El valiente es aquel que aun cuando tenga miedo, asume la responsabilidad. Voy a hacerlo, voy a cambiar. En el nombre de Jesús voy a cambiar, porque yo soy su hijo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo nosotros como creyentes vamos a considerar ser discípulos del Señor para seguirle exclusivamente cuando todo está bien? Que según nuestros sentidos, según nuestros ojos, ¿verdad?, el Señor está actuando bien en mi vida. Me está dando alimento, me llegó las ventas necesarias para cobrar, para vender, para luego cobrar, me llegó una tajada de los aguinaldos. O sea, todo eso me está llevando a que la cosa vaya bien, entonces ahí soy un buen discípulo del Señor. Y si no es así, y si todo no está bien, ¿cómo respondo yo delante de eso? El versículo 63 del Evangelio de Juan, capítulo 6, nos muestra otra dimensión del
del hecho de las Escrituras. Por un lado, la fuerte convicción se da porque yo tengo conocimiento de las Escrituras. Por otro lado, la fuerte convicción se desarrolla solamente en los creyentes que son verdaderos creyentes, no solo discípulos del Señor. Ser discípulo del Señor es un buen espacio, yo tengo que seguirlo. Y sigo siendo un buen discípulo del Señor si soy un buen creyente, porque la convicción es creer en algo que no se ve. Entonces eso va ligado. No basta con decir soy creyente y no seguir al Señor, pero tampoco basta decir que sigo al Señor y no soy creyente. ¿Sí me explico? Es algo que va unido, va junto, es un matrimonio. Creer y ser discípulo van de la mano. Nadie que se diga ser llamado creyente y no sigue al Señor es un hijo de Dios. Pero tampoco nadie que diga seguir al Señor, pero no soy creyente, tampoco es hijo de Dios. Una cosa va ligada a la otra. Ambas se complementan. El versículo 63 dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que salen de Dios vienen a nosotros y nos dan vida. Llegan a través de nuestro espíritu, que es la parte que nos conecta esencialmente con lo divino, y nos dan vida. Pero no está hablando aquí el Señor solo de la vida eterna o de la vida biológica. Nos da conciencia existencial acerca de yo, quién soy yo como una nueva criatura. Pero eso no lo puedo tocar. Eso no es un bien material que yo pueda ver. Eso no lo puedo escuchar como escucho los aparatos, los instrumentos en el servicio. No, como usted me está escuchando aquí audiblemente, no. Muchos pasamos una vida eterna, si así pudiésemos utilizar la frase, ¿no? Buscando la manera de escuchar audiblemente al Señor. Y hay quienes de pronto quizás nos preocupemos porque nunca hemos escuchado la voz del Señor. Pero ¿cómo distingo la voz del Señor? ¿Cómo sé si realmente algo que me está hablando aquí me dice, Ibi? ¿Es que acaso el Señor habla así con ese cantadito? Porque es que a veces necesitamos ciertas instrucciones, ¿no? Acerca de cómo nos habla el Señor. ¿Será que el Señor habla así con ese cantadito? Hey, vi, levántate. ¿Cómo es la voz del Señor? Estoy hablando de lo audible, ¿no? Estoy hablando de lo que este sentido puede percibir. Usted está percibiendo mi voz. Claro, este aparato a veces ayuda y a veces no ayuda. Por ejemplo, en mi caso no me ayuda. Me distorsiona la voz y yo me escucho feo en las grabaciones me escucho feo. Pero como quiera que sea, usted está percibiendo audiblemente mi voz. Si yo estoy esperando algún día escuchar audiblemente la voz de Dios, ¿cómo la espero escuchar? ¿Será bonita? ¿Será agradable? ¿Pausada? ¿Estará gritándome? Lo más seguro es que como me estoy comportando, me esté gritando. Seguramente. Así como mi papá o mi mamá me gritan. Quizás. No lo sé. Pero el verdadero Hijo de Dios no se preocupa si ha escuchado o no la voz audible del Señor, porque Dios es espíritu. Y lo que es espíritu no se percibe con los sentidos. Así que la voz de Dios usted le va a escuchar en su interior. Como Dios le hable va a ser en su interior. Que tampoco va a ser producto de nuestra imaginación. Va a ser producto de cuánto sabemos y cuánto estamos alineados con su palabra. Y cada vez que Dios me habla, yo atiendo y recuerdo, ay, pero este versículo, cuando andan las muchachas buscando un muchacho, ¿verdad? Sí, porque eso es así, cuando un muchacho buscando una muchacha para casarse, viene el Señor que está dentro de él o de ella y le dice en el versículo de 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No fuiste a leerlo, nadie te lo dijo, lo percibiste de adentro, pero lo percibiste porque conoces la palabra. Y Dios, el Espíritu de Dios, yo no estoy diciendo que eso es mentira, no.
pero es subjetivo, es usted. Y yo le creo porque usted es un hermano en Cristo y los creyentes supuestamente no mentimos. Acuérdese que el lunes antepasado hablábamos del daño que hacen las mentiras en el estudio bíblico. Entonces yo supongo que usted me está diciendo la verdad, pero yo no puedo dar fe de eso porque usted es un hermano en Cristo humano igual que yo. Yo puedo tener la convicción de que Cristo es Dios y de que yo soy hijo de Dios, ¿sí? Conozco las Escrituras y tengo que ser un buen creyente con una convicción fiel al Señor en espíritu, en el espíritu que me da vida. Eso me convierte en un creyente con una fuerte convicción. En 1 Corintios 2:14, ubíquese allí en su Biblia. Primera carta a los Corintios, versículo 2. Capítulo 2, versículo 14. Dice el texto, el que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Todos los términos espíritu hacen referencia al Espíritu Santo, están con E mayúscula. Hacen referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que en teoría, si yo he sido transformado por la sangre de Cristo, ese Espíritu habita en mí. Cuando Él me habla, ¿de dónde viene el sonido? ¿De afuera o de adentro? De adentro. Si en este momento una persona está pasando por la acera de la calle, frente a nuestra congregación, y escucha esto, de una vez debe percibir que eso viene del interior de esta casa, no de afuera. Así somos nosotros. Si el Espíritu de Dios está dentro de mí, porque su Espíritu Santo está en mí, porque yo le acepté como y soy su hijo, lo que Él me diga va a venir ¿de dónde? ¿De afuera o de adentro? Va a venir de adentro. De modo que si yo no tengo el Espíritu de Dios, las cosas espirituales no las voy a entender. Yo le estoy ayudando a que usted vaya procesando el hecho de que si el Espíritu de Dios está dentro de usted. Porque las cosas espirituales son esas cosas que el Señor quiere que yo practique espiritualmente hablando. Son esas cosas que me dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si eso yo no lo entiendo, el Espíritu de Dios no está en mí. Comience por ahí. Porque debo entenderlo y practicarlo, pero para practicarlo debo entenderlo. Si yo no entiendo lo que espiritualmente el Señor me está enseñando, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Eso me enseña la palabra. Eso es algo espiritual. Si yo no lo entiendo, dificulto que tenga el Espíritu de Dios. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender las cosas espirituales. Cuando yo entiendo que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, el Espíritu me anima, me ayuda, me corrige a que mi vocabulario cambie. Posiblemente meta el pie y se me salgan algunas maldiciones. Yo se lo he dicho, la palabra maldición no es la única que al decirla yo estoy maldiciendo. Las frases que condenan a una persona son maldiciones. El esposo que le dice a la esposa, tú nunca haces nada bien. Acuérdense que yo siempre le he hablado de los absolutos. Hay que tener cuidado con los términos absolutos. Tú nunca haces nada bien. Tú nada lo terminas a tiempo. Nunca, nada, todo, ninguno. Esos son términos absolutos que yo debo cuidar. Porque dependiendo de esa postura en ciertas frases se convierten en maldición. Hijos y mamás maldiciendo a sus hijos. Nada haces bien. Tú si eres torpe, todo se te cae. Tú si eres llorona, de todo andas llorando. Esas son maldiciones. ¿Y qué me dice la palabra? Ninguna palabra corrompida. No maldigáis. ¿Qué dice la palabra? No mintáis los unos a los otros. Y entendíamos en el estudio anterior que el que practica la mentira como pecado está en el mismo nivel que el homicida, que el fornicario. Y tiene la misma condenación de los tales.
ellos no entrarán en el reino de los cielos. Se les cerrará la puerta, el mentiroso. Tenemos que tener cuidado con las mentiras. Lo fácil que se nos sale la mentira. La mentira practicada y la supuesta mentira inocente, blanca o piadosa. Cuidado con esas mentiras piadosas. ¿Sabe cuál es la mentira piadosa? O sea, la mentira que yo digo para no herir, para no provocarle un infarto, para no provocarle un, qué sé yo. Hay que tener cuidado. Las mentiras pintadas de blanco. Porque hacemos la diferencia, mentiras pintadas de blanco y mentiras con el negro por dentro y por fuera. Pero mentira es mentira. Pero ¿cuántos creyentes sentados allí o parados aquí somos mentirosos? ¿Estará el Espíritu de Dios dentro de nosotros entonces? Porque lo espiritual se acomoda. Me vuelvo mentiroso, me vuelvo murmurador, me vuelvo pleitero. ¿Sabe lo que es la palabra pleitero? Y el Señor nos enseña, el apóstol Pablo le dice a los corintios, porque habiendo entre ustedes celos, ira, pleitos, contiendas. ¿Y cuánto nos gusta una discusión? Y hay quienes son expertos, cizañosos en encender la llama y la mecha y retirarse para observar el incendio desde afuera. No, hermano. Mi convicción me lleva a mí a aceptar lo que viene de Dios porque yo soy un verdadero creyente que cree en su palabra y cree en lo que hace Él por mí. El Espíritu es el que da vida, más nada. Más nadie. Y finalmente, le estaba hablando de la fuerte convicción que debe haber en nosotros a través de las Escrituras, a través de ser un creyente. Y finalmente el versículo 67 de este capítulo 6 dice así. Dijo entonces Jesús a los 12, les hizo una pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La fuerte convicción que usted tenga acerca de quién es usted en Cristo le ayudará a tomar las mejores decisiones. Porque ya no vivo yo, ahora vivo el Cristo en mí. Ahora no veo si me es necesaria o es legal. Ahora veo si me conviene porque a Cristo le conviene. Todas las cosas me son lícitas, enseñó el Señor Jesús, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré guiar por ninguna de ellas. Pero nuestras necesidades se han vuelto pero tan importantes. Se han impuesto, se han convertido en algo imponente, nuestras necesidades individuales, matrimoniales, familiares, qué sé yo, pero sobre todo las necesidades individuales, que pasamos por alto la voluntad de Dios para nuestra vida, que es buena, perfecta y agradable. Mi voluntad no. La voluntad de Simón Pedro para defender al Señor cuando lo fueron aquella noche, en esa noche oscura, esa noche donde lo fueron a arrestar en el monte Getsemaní, fue defender al Señor. Y dígame usted si no estaba bien. Él quería defender al Señor. Y la manera que él conocía para defender al Señor era el evangelio muscular. Era aplicar la fuerza. Así que saca su espada de la vaina y le apunta al cuello del alguacil, del soldado. Solo que como era de noche, lo peló. Dice uno lo peló, ¿no? Pero sí le sacó el tajo de la oreja. Pero esa espada iba para el cuello, para sacarle la cabeza de su lugar. Pero desenvainando su espada y cortando la oreja del alguacil, el Señor lo detiene. No es así. No es la voluntad del Padre que así sea.
como se lo dijo a Pilato. ¿O es que acaso no crees que el ejército de ángeles celestiales no vendrían a mi rescate si esa fuera la voluntad de mi Padre? No, la voluntad de mi Padre es que yo vaya preso y muera por ti. Humanamente no podemos decir que Pedro no salió en defensa del Señor. Claro que sí, salió en defensa del Señor, pero no era la voluntad agradable y perfecta de él. ¿O cree usted que no era bonito, no sonaba a nuestros oídos, o no se veía perfecto, bello y hermoso la decisión de David en cambiar el arca de un lugar a otro, el arca de la alianza de un lugar a otro? Claro que sí. ¿Qué de malo tenía eso? Ninguno. ¿Sabe de qué le estoy hablando? David decide en un momento cambiar el arca de un lugar a otro porque no era apropiado el lugar donde estaba. No estaba en sus manos. No era el lugar digno del arca de la alianza. Y tenía razón. No era el lugar precioso para el arca, pero no era su tarea. No era su responsabilidad. No era la voluntad de Dios trasladar el arca así. No consultó con Dios. Y algo bueno, según la perspectiva de él, se convirtió en tragedia. Cuando comienza la caravana trasladando el arca y por cuestiones del camino que no eran las... Bueno, quizás se parece un poco a nuestras carreteras, ¿verdad? Llenas de huecos y... Por cuestiones del camino que no era todo planito, los utensilios del arca tambalearon y algunos iban para el suelo. Y como esos son utensilios dedicados al Señor que no pueden ser, no pueden recibir contaminación alguna, había que evitar que finalmente cayera al suelo. Pero aquel que lo iba a salvar no estaba preparado, diseñado por Dios para tocar esos utensilios consagrados al servicio del Señor, y murió. Hasta ahí le llegó la fiestecita a David, que estaba bien, a nuestro parecer está bien, pero ¿es voluntad de Dios? En el Salmo 119, capítulo 119, versículo 30, dice: he decidido seguir el camino de la fidelidad, prestaré atención a tus órdenes. El salmista en su voluntad decide acatar la voluntad de Dios. He decidido seguir el camino de la fidelidad. ¿Y cómo persigo ese camino? ¿O cómo camino en ese camino? Siguiendo los mandamientos de Dios. No es lo que yo quiera. Salmo 119, 30. Pero hay más. Allí mismo en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículos 8 y 9. Salmos, capítulo 25, versículos 8 y 9. Dice: el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir para que nos enseñe a tomar decisiones? Si le dijo el apóstol Pedro al Señor ante la pregunta del Señor: ¿queréis acaso ir vosotros también? Él le dijo: ¿a quién iremos, Señor? Tú eres el que tienes todas las respuestas. Tú eres el que tienes toda la solución. Es tu santa voluntad la que nos va a sacar de este meollo en que nos metimos nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto tener la convicción de acceder a la voluntad de Dios? Es que, hermano, mire, cuando una persona ha estado tanto tiempo al volante de su vida, le cuesta ceder el volante de su vida. Porque en Dios la dirección cambia. La intensidad o la velocidad que llevamos en esa dirección también cambia, porque no es solamente darle el volante, es darle los pedales. El freno y el acelerador están también en los pies del Señor. Él está en control
del auto, figurativamente hablando o metafóricamente hablando, que es nuestra vida. Pero es difícil que el capitán de un barco que por mucho tiempo ha estado en el timón decida entregarle el timón a otro. Y cierro con este versículo en el versículo 6, capítulo 14 del Evangelio de Juan. Muy conocido por todos. Si usted lo conoce, dígalo conmigo. Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo el Señor. Tener una fuerte convicción en nuestra vida nos hace generar una relación con el Señor a través de su palabra, a través de la fe, a través de realmente la voluntad de seguir el camino del Señor, nos hace estar enteramente en su voluntad, que como le dije es agradable, es buena y es perfecta. No es un evento, por supuesto, que sucede de la noche a la mañana. No es algo que se da en automático. Hay que tener conciencia de eso, hay que prepararse para eso, hay que vivir en eso. Es un proceso largo y en algunos casos doloroso. ¿Por qué en algunos casos doloroso? Porque me cuesta morir al mundo, me cuesta morir al sistema. Termino convencido de que la forma como debe hacerse es como la hace todo el mundo. Pero yo no soy todo el mundo. Jesús no es todo el mundo. Entonces me duele despegarme. Pero aunque me duela, es necesario entregar mi convicción al Señor para que Él obre en mi vida. No basta ser un seguidor del Señor si no tengo convicción de lo que Él es. No basta ser un seguidor del Señor si no estoy dispuesto a hacer lo que Él quiere que yo haga. Cierre sus ojos por un momento. Y vamos a pensar en que nuestra vida realmente en su totalidad depende de Cristo. Realmente voy al Señor y le pregunto lo que debo hacer. Realmente voy a la palabra para conocer sobre la confianza y la fe que debo tener en Cristo. Son preguntas que debo hacerme porque el Señor le hizo preguntas a sus discípulos. ¿Queréis acaso vosotros ir tras ellos que me están dejando? Solamente así podré quizás responder como el apóstol y decir: ¿a quién iré, Señor? Si me voy de ti, ¿a quién iré? Tú tienes palabra de vida eterna. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque nos has enseñado. Has puesto en nosotros, Señor, de tu palabra. Has guiado, Señor, esta enseñanza para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que pueda ayudarnos a poner en práctica estos días, Señor, estas horas que vienen hasta que tú vengas, Señor. Nos ayuden a poner en práctica lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a alinearnos a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a seguirte convencidos, fuera de los sentidos, de las emociones, convencidos de que tú eres el que haces la obra perfecta, porque lo que tú comienzas lo perfeccionas hasta el final. Ayúdanos, Señor, a morir para el mundo y a vivir para ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque podemos confiar en que tú haces la obra perfecta en nosotros, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.